Muy buenas tardes, mujeres íntegras. En este momento quería compartirte una porción de la palabra que está en Mateo 27 del 3 al 10 y lleva por título Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del, del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Eh, Aquí podemos ver una escena tal vez dolorosa, pero es imposible concebir una prueba más sorprendente de esta dolorosa verdad que la historia de Judas Iscariote. Si alguna vez hubo un hombre que en un momento parecía un verdadero discípulo de Cristo y prometía alcanzar el cielo, ese era Judas. Él fue escogido por el Señor Jesús para ser apóstol. Tuvo el privilegio de ser un compañero del Mesías y un testigo de sus milagros a través de su ministerio terrenal. Él era un socio de Pedro, de Santiago, de Juan, y fue enviado a predicar el reino de Dios y a hacer milagros en el nombre de Cristo. Fue considerado por todos los 11 apóstoles como uno de ellos. Era tan parecido a los otros discípulos que ninguno sospechaba que era un traidor. Este hombre resulta ser al fin un hijo falso de corazón, y se aparta completamente de la fe y ayuda a los más mortíferos enemigos del Señor. Judas se concentra tanto en el acto como un gran pecado, diciendo: traicioné sangre inocente. En su remordimiento, Judas se dirigió a la gente equivocada. En lugar de recurrir a Dios, miró al líder judío que tenía una sola meta, y era la muerte de Jesús. La conciencia culpable de Judas es un problema solo de él y no de ellos. Ya al fin y al cabo habían logrado su objetivo. Ese objetivo malvado. En sus propias palabras, Judas declara y dice: yo he pecado. Pero al mirar a Judas, vemos a un hombre lleno de terror, el terror de un alma perdida, el sentido del pecado con el deseo de escapar de él. El sentido de él, del pecado con el deseo de escapar de la misión de él mismo,
lo lleva a arrojar el dinero en el templo. Esto parecía un acto tal vez irracional o podríamos decir emocionalmente, pero al final era solo el deseo de repudiar su mala acción. Y luego se va y se suicida por ahorcamiento. Era tanto el remordimiento más que el arrepentimiento. Podemos ver que en el libro de Mateo, esta traición de Judas fue el cumplimiento de la Escritura.